bueno que nos acompaña esta mañana en el programa En Contexto. Vamos a hablar de las acciones ejecutivas de Obama más adelante, pero vamos a comenzar el programa con la violencia en México que no cesa. Y es que parecen no tener límites las manifestaciones que iniciaron tras la desaparición de 43 estudiantes hace ya casi 2 meses en el estado de Guerrero. Vamos con Jacibe Pérez desde la Ciudad de México con el reporte completo sobre lo más reciente en relación a las protestas, y después vamos a regresar para hablar aquí en el estudio sobre el tema con el cónsul de México en Indianápolis, el señor Jorge Sánchez Cataño. Sus fotografías siguen recorriendo cada rincón del país. Las llevan sus padres en el pecho, sus compañeros en las manos, y las ven chicos y grandes con interés. Escuchan sus historias y se unen a las voces que exigen su presencia. Porque el gobierno nomás nos está dando largas. Viajando de noche y de día, las 3 caravanas de Ayotzinapa se acercan cada vez más a la Ciudad de México. Muchos pueblos, así como muchas organizaciones, les han extendido su apoyo, porque además de lamentar la desaparición de los 43 estudiantes, dicen que se han cansado de lo que pasa en México. Recientemente en el Senado de la República se filtró una carpeta informativa que revela que desde principios de este año el gobierno mexicano detectó a 12 alcaldes de Guerrero que podrían tener vínculos con el crimen organizado, entre ellos José Luis Abarca. Los investigó, pero nadie aún ha explicado por qué no se hizo nada contra ellos. Es tiempo de que el país levante la voz, todos los ciudadanos de México levanten la voz y digan ya basta a la impunidad de los gobernantes. Y es que según este mismo documento, en el caso específico del expresidente municipal de Iguala, ya existían 11 denuncias por asesinato y desapariciones en las que se involucra también a su esposa. Ahora, ya detenidos, tendrán que responder también por esas acusaciones. El exprocurador de Guerrero reveló que tanto el gobierno local como el federal estaban al tanto de las actividades que estos presidentes municipales realizaban para distintos grupos de narcotraficantes, algunos de manera voluntaria, indica, pero otros obligados por los delincuentes. Y esta impunidad es la que ha encendido la furia, aseguran los habitantes de este país. Y lo han demostrado con marchas, con golpes, con ira y fuego como en las instalaciones de los partidos políticos, pero también con bloqueos y agresiones como han hecho incluso en la máxima casa de estudios. Violencia que el presidente ha reprobado. Pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación. Y esto apenas es el principio, dicen los inconformes. Quienes anticipan radicalizarán aún más sus protestas, por quienes no aparecen, por quienes ya se fueron, pero más aún por quienes aquí se quedan. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Increíbles las imágenes y la violencia que no cesa. Está con nosotros aquí en el estudio el cónsul de México en Indianápolis, Jorge Sánchez Cataño. Señor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por venir nuevamente aquí. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto. Y hablar sobre este tema que a todos los mexicanos en todas partes del mundo nos afecta. Nos afecta emocionalmente porque no podemos creer lo que está pasando en México. Obviamente, desde hace muchos años, décadas yo creo, sabemos que hay secuestros, que hay violencia, que hay matanza, que hay decapitados, aunque no se den a conocer. Pero lo que estamos viendo ahora, ¿será el inicio de una nueva revolución en México? No, esperemos que no. El tema de Ayotzinapa, evidentemente por lo terrible que fueron los acontecimientos, lo desgarrador, pues está despertando situaciones que hace mucho tiempo no se vivían en México. Como tú dices, bueno, hemos tenido secuestros, desapariciones, pero pues, en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, fue el presidente municipal coludido con grupos criminales ligados al narcotráfico los que cometieron estos terribles hechos. Uh-huh. Y obviamente estamos viendo que había más denuncias, incluso 11 denuncias de presunto asesinato, ¿no? Por parte, para él, ¿no? Así es, él y su esposa habían ya cometido con anterioridad un crimen matando compañeros de su propio partido en el estado de Guerrero, en Iguala, y no se había hecho nada contra ellos. Y ahora se sabe después que la esposa incluso estaba ligada a este grupo criminal de Guerreros Unidos. Sus hermanos de la esposa del presidente municipal pertenecían a este grupo delincuencial. Ahora, sabemos obviamente que ellos se fueron a esconder a la Ciudad de México en un barrio en el que creían que no los iban a encontrar. Pero obviamente por asunto de inteligencia de la misma Policía Federal,
los encontraron y los arrestaron sin siquiera hacer un solo disparo, sin violencia. Esto nos dice mucho ahora de la capacitación. Estaba yo viendo un reportaje de la capacitación de la Policía Federal. Es increíble el profesionalismo que ahora tiene esa policía. Es importante subrayar esto, Luis. Desde que inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se creó el tema de la gendarmería, el cuerpo de la gendarmería. Fueron más de 100,000 las personas que aplicaron y únicamente fueron seleccionadas tras rigurosos exámenes 5,000. Que, por ejemplo, ahorita hay un grupo muy importante en Guerrero, están investigando los hechos, pero así también en la Secretaría de Seguridad Pública tiene cuerpos de élite, el CISEN está realizando un gran trabajo y gracias a la colaboración, al trabajo conjunto, PGR, CISEN, Secretaría de Gobernación, se logró la detención muy pronto del presidente municipal y de la esposa. Y así están trabajando para combatir la delincuencia y el narcotráfico en nuestro país. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es obviamente, se habla obviamente de la impunidad de las autoridades, ¿dónde están? Pero una situación que a mí me molestó demasiado, el hecho de saber que los maestros fueron a una de las casetas de peaje en una de las autopistas más transitadas del país y quitaron a los empleados de esa caseta de peaje y ellos estaban recolectando el dinero de las personas que estaban pasando. Eso durante horas y horas. Y después de varias horas aparecieron 2 policías del estado de Guerrero solamente para tomar fotografías y tomar algunos datos y se fueron. ¿Qué nos dice eso? Si eso se hubiera ocurrido aquí en los Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado? Sí, es muy lamentable que, bueno, a raíz de estos acontecimientos se esté cayendo en la violencia, se estén incendiando oficinas de gobierno, vehículos, gente que no tiene nada que ver. Sin que haya un solo arrestado. Sin que haya un solo arrestado, pero como ya lo ha venido manifestando el gobierno de la República, la violencia genera más violencia. Entonces no podemos seguir en ese camino porque, bueno, la autoridad va a tener que imponerse en un momento dado y va a tener que enfrentar estas manifestaciones porque, bueno, como tú bien dices, aquí se respeta, hay un Estado de Derecho. Bueno, en México tenemos que respetar el Estado de Derecho, combatir la impunidad y no se deben tolerar este tipo de expresiones agresivas. Sí, porque dice uno, bueno, ¿hasta dónde va a ocurrir esto sin que la autoridad actúe? Y es que también el problema, y hay que decirlo, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional y las comisiones de los estados de derechos humanos, también a veces ayudan a que las autoridades tengan cierto temor para poder actuar y detener a personas, porque casi a veces defiendan a delincuentes. Y eso en la Ciudad de México lo ven diariamente los ciudadanos que habitan el DF con manifestaciones, no una ni dos, a veces hasta 5 en un solo día. Todo el día, sí. Y muchos de ellos caen en actos violentos, destrozan y no se hace nada. Entonces, bueno, tiene que haber un límite. ¿Qué es lo que podremos esperar para los próximos semanas, meses, bueno, quizás? El gobierno de México está poniendo todo su trabajo para pronto tener, en las líneas de investigación que se llevan a cabo, tener los resultados, que se defina, se identifique si los cuerpos que se tienen son de los estudiantes. Ya se detuvieron a más de 40 personas relacionadas con los hechos. El presidente municipal y la esposa están ya en la cárcel. Se detuvo a los líderes de Guerreros Unidos. Entonces, se han tomado acciones efectivas. Ahí están los resultados. Ahora nada más, bueno, como todo el mundo podrá comprender por cómo sucedió supuestamente el asesinato de estos jóvenes, pues se mandó a investigar esto a los centros más especializados en Europa para tratar de identificar si son estas personas. Y esto lleva tiempo, entonces, bueno, esperemos que pronto den los resultados. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, señor, y regresamos hablando sobre la acción ejecutiva del presidente Barack Obama y cómo se está preparando el Consulado de México. Claro. Así es que no se vaya, regresamos aquí en el programa En Contexto.